Para poder comprar la comida de un mes, los venezolanos con salarios altos necesitan el equivalente de 15 quincenas. El cálculo del sindicato evidencia la creciente inflación de al menos 180% y el poco efecto que han tenido los más de 30 aumentos de salario mínimo que determinó el gobierno. El más reciente fue decretado por el presidente Nicolás Maduro apenas el sábado pasado, pero sigue inalcanzable la canasta básica cuyo costo aumentó 46% en diciembre de 2015 a marzo de este año. Va a tener que renunciar Maduro. Pues si no renuncia y pronto. Tiene que renunciar antes de que se convierta el escenario en una sangrienta batalla campal. San Quintín. Sí, porque el aumento que otorgó el sábado, que fue el 30% al salario mínimo, eso implica que la canasta básica va a subir el 60%. Y entonces es una carrera en la que ninguno gana. Pero seguramente ahí vienen los recortes, como estás laborando 3 días de la semana, no, o sí, dependiendo de... Entonces obviamente ahí son como, no se pagan esos días. Pero nomás en ciertos rubros. Sí, no, es un caos, es un desastre el país, ¿verdad? Por donde le vean. Ya sea que subes 30 por aquí, pero aquí cortas 3 días de labores en algunas industrias, pero no hay, el petróleo está caído. Pero además hay otra cosa más grave. No hay los elementos necesarios para una casa. Entonces, el precio de los alimentos se multiplica, quién sabe por cuánto, porque está en el mercado negro. Y eso, con el 30% que les aumentó, no la alcanzan a cubrir, porque en el mercado negro el litro de leche les cuesta 4 veces más que lo que les cobrarían en una tienda. Pero solo renunciaría si fuera un hombre sensato. Y no lo es. Y yo creo que no lo es. Y sigue teniendo el apoyo. Para como está Venezuela, que ustedes dicen, era para que ya se hubieran levantado en armas, se hubieran quemado todas las instituciones oficiales. Y no sucede. La realidad es que no sucede. Se juntan firmas para que renuncie, se mueve gente, pero no sigue siendo la mayoría. Hay mucha gente que todavía lo apoya, que todavía lo quiere. En las firmas sí hay una mayoría ya. Claro, pero en las firmas, es como aquí que se ríen de nosotros con las firmas. Bueno, pero es un factor que él debe tomar en cuenta. Yo creo que mientras tenga las Fuerzas Armadas de su lado, no importa si le aplauden en la plaza y hay gente de la sociedad civil que le aplaude. Él sigue contando con el apoyo del ejército. En el momento que algún general le diga a Maduro, ¿sabes qué? Estamos hartos de ti, te tienes que ir. Yo creo que hasta ahí va a suceder. ¿Un golpe de Estado? Sí. Pero fíjate que ahorita ya está afectando partes muy sensibles de la sociedad, la alimentación, que es lo básico. Ya muchas personas están haciendo ya nada más 2 comidas al día, algunas tal vez una comida. O una. Entonces, cuando ya te están llegando a esas fibras... Ya no piensas en política. Ya no piensas, porque tú puedes decir, bueno, yo me quedo sin comer 2 veces al día porque sigo a Maduro y coincido con sus ideas y lo que quieras, pero que mis hijos se queden sin comer, claro. Ahí, ¿sabes qué? Yo le pienso, digo, ¿sabes qué? Tú no estás funcionando, como sea, tú no funcionas. Oye, y pase lo que pase, ¿qué lección dejará Brasil, Argentina y Venezuela? ¿Qué secuelas va a dejar en Latinoamérica? Bueno, fueron largos periodos de prosperidad en los 3 países que acabaron finalmente por un deterioro. Creo que hay que saber cuándo detenerse y cuándo dejar a otros que sigan adelante. Lo que prueba es que la izquierda no es la solución. El populismo no va por ahí. Yo creo que exactamente lo que demostró, o lo que va a demostrar, sobre todo Brasil con respecto a nosotros, es que ese canto de las sirenas populista no es el camino. O sea, tienes que ser muy centrado en tu gasto, en la manera en cómo desarrollas tu sistema financiero,
tu economía. No es nada más de llegar y hay para todos, repartamos. No, hay que crear infraestructura, fuentes de empleo, inversión extranjera directa, plantas productivas. Si no, va a suceder eso. O sea, el problema es ese discurso que es tan encantador de sí, todo para el pueblo, ustedes son el motor del país, vamos a trabajar por ustedes. Ese puede ser el canto de las sirenas. Uh-huh. Creo que es lo que demuestra Brasil, independientemente de que Dilma sea o no culpable de lo que se le acusa. No va a ser culpable, y además no es la primera vez que quitan a un dirigente. Ya ha pasado ahí en Brasil, están acostumbrados como a funcionar de esa manera, ¿no? Interesante es Argentina. De Argentina debemos entender que ellos parece que se están conectando más con la política y se están comprometiendo. Ahora a ver si el hombre puede enderezar el barco, va directo a las aguas tempestuosas. Tras un reto lanzado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de que no tiene miedo a los oligarcas para enfrentar un referéndum revocatorio, la oposición política se apresta a presentar hoy o mañana 2,5 millones de firmas ante el Consejo Electoral. Esto dará paso al primer episodio para avanzar en una consulta popular sobre el futuro del gobernante. Aquí voy a continuar, dijo. Me dejó Chávez. No le temo a ninguna prueba. Está desafiante en un mensaje al país y se enciende y parece muy seguro de sí mismo. Pues sí. Es que el margen en que fue elegido fue muy tenue. Entonces sería de veras un milagro chaviano que soporte un referéndum. Pero él fue ganando terreno. Sí. Conforme avanzó, la multitud lo aclamaba. Claro, y lo siguen aclamando. Además es un político a la mexicana. Ni los veo, ni los oigo, ni me interesa lo que opinen de mí. Mientras yo tenga el poder, el dinero y todo, me vale gorro lo que digan. Igualito que los mexicanos. El 19 de abril tomó posesión para un mandato de 6 años, pero le arrebataron el control de la Asamblea Nacional al vencer al chavismo en los comicios legislativos de diciembre pasado, que lanzó un referéndum que acortaría el periodo de Maduro. Hoy habrá anuncios importantes después de la exposición de esas firmas. Y lo que es CNN, nunca había yo escuchado una campaña brutal, salvaje, contra un gobierno. Les conviene. Claro, pues es la voz de Estados Unidos. Exactamente. Y es su pequeño mercado. Uh-huh. Claro que les conviene defender sus intereses. Mientras esté Maduro ahí, ellos no van a poder hacer lo que les da la gana como les gusta. Pero a Maduro no solo el ejército, sino su propio partido necesita ya darle la espalda. Hasta que no le den la espalda a sus cercanos, él, por su voluntad, no, nunca. A nosotros nunca nos despertó admiración o confianza, sobre todo cuando bromeaba con cosas muy serias. Si es que lo peor de todo es que no bromeaba, las tomaba en serio, eso de que le hablaba el pajarito, y mira, toda esa idea que maneja él de que fue puesto en ese cargo casi por un designio, sí, divino. O sea, desde ahí ya te das cuenta que es un hombre que no está sobre la tierra. O sea, sus pensamientos, sus ideas y sus decisiones, desgraciadamente, van más allá de lo real, de lo que está viviendo su pueblo, y él se hace tonto y no lo quiere ver.
A ver, lo que resulta muy curioso es, su antecesor era un hombre muy brillante, con un conocimiento muy amplio de todo lo que necesitaría saber alguien que llevara el timón. ¿Por qué en la cercanía con no se dio cuenta de lo banal que era? Porque sí tenía colaboradores muy brillantes. Quien era el jefe de la mayoría en el Congreso, Cabello. Hubiera sido un excelente gobernante. Cabello, lo iba a hacer. Cabello. Lo iba a hacer Cabello. A Chávez le pasó lo que le pasa, nos pasa, o le pasa a todo el mundo. Se mueren de repente, a pesar de que saben que se van a morir. Es como la persona de 90 años que no hace su testamento pensando que no se va a morir. Eso le pasó a Chávez. Él sabía que se iba a morir, pero no pensaba o no actuaba como si se fuera a morir. No planeó esa descendencia, no planeó seguir. El buen líder deja a alguien, no lo planeó. Fíjate que yo creo que Chávez se murió oportunamente. Te voy a decir por qué. Estaba él acomodado en una posición en donde toda su economía, sus finanzas se basaban principalmente en el petróleo, en un solo elemento del que él se agarraba, y en esos momentos tal vez estaban las cosas muy bien. Pero ahorita que se viene todo eso abajo, o sea, no tenía otras armas para sostener esa ayuda al pueblo, que sí ayudó mucho a la gente más amolada, pero que era una economía que no se podía estar llevando eternamente a menos de que estuvieras en cierta diplomacia con otras empresas, las privadas. O sea, no te puedes pelear con las empresas privadas para que un país funcione, ni basar tu economía en un solo elemento como fue el petróleo. Entonces, hasta cierto punto funcionó ese sistema. Se va Chávez y ya le queda otro paquete a Maduro y no lo puede sostener, aparte de que al hombre le falta ahí cierta cordura. No, y nacionalizaciones innecesarias en productos de consumo, cosas así que no tienen por qué estar en manos del Estado. No, hay cosas fundamentales que se justifica, pero la guerra contra las grandes empresas lo dañó mucho. ¿Por qué? Porque redujo a cero la inversión nueva, privada. Los periódicos también se lanzó. Bueno, y Maduro quiso ser una mala copia, o más bien quiso ser una copia de Chávez y resultó una mala copia de Chávez, o una sátira, por llamarlo de algún modo. Caricatura. Una caricatura, pero el problema es cómo afecta eso a la sociedad. O sea, al final, el mismo discurso bolivariano, el asunto del nacionalismo, la idea de una izquierda que tendría que ser antiimperialista, o sea, ese tipo de llamadas o de pequeños guiños a la idea socialista de antes, de la idea comunista y demás. O sea, finalmente estaba totalmente desgastado y no tiene la inteligencia, y no ha tenido la inteligencia nunca, de alejarse de ese tipo de cosas o alejarse de Chávez. O sea, finalmente, él, cuando te habla aquella anécdota que comentabas, Diana, del pajarito, o sea, es increíble que tu presidente diga que le habló Chávez a través de un pajarito. Pero no lo estamos viendo en su dimensión, Cuidado. Es un hombre muy inteligente. Es un hombre que empezó siendo taxista. Luego dirigió a los taxistas, luego a los transportes, y luego para arriba y para arriba y para arriba. Pero le pasa lo que le ha pasado a todos los políticos. Le pasa, en la cultura popular decimos, el que nunca ha tenido y se vuelve millonario de un día para otro, se vuelve loco. Esto le pasó a Lo hemos visto aquí con los políticos que se encumbran de repente. Juanito. Se volvió loco también. Se volvió loco de un día para otro. Era un hombre no inteligente, porque eso le faltaba. Si hubiera tenido esa inteligencia como base, a lo mejor cuando hubiera llegado al poder hubiera reaccionado distinto. Pero Claro. Un hombre luchón, eso sin duda, porque de orígenes muy humildes se amoló a los hombres más importantes del partido, como Cabello, que era un hombre inteligente, que tenía ya poder político, se lo comió crudo y se acomodó. Entonces tonto no es,